amigos, hoy vamos a aprender a realizar tablas en Access 2013. Para ello vamos a dar clic en el menú de inicio y seleccionamos Access 2013. Bien, ahora vamos a seleccionar base de datos del escritorio en blanco y nos pide que asignemos un nombre a nuestra base de datos, que en este caso será inmueble 13, y damos clic en crear. Bien, aquí nos aparece el formato de nuestros datos, el formato de Access, con cada una de las pestañas, con las opciones con las cuales podemos modificar nuestra base de datos. También nos aparece para asignar datos de una vez, pero antes de ello vamos a asignar unas características específicas. Para ello vamos a dar clic en vista de diseño y nos pide que asignemos nombre a nuestra tabla. En este caso tendrá por nombre inmueble. Damos clic en crear. Bien, aquí tenemos el formato donde podemos modificar los datos que vamos a ingresar. Nos pide un ID, en este caso nuestro ID será inmueble, con tipos de datos autonuméricos, y la descripción que nos da la idea general de los datos que vamos a ingresar. Vamos a colocar la Bien, nuestro siguiente campo será dirección, con tipos de datos de texto corto, y aquí en el tamaño del campo podemos ubicar el tamaño de los datos que vamos a ingresar. En este caso asignaremos el tamaño 50. Nuestro siguiente campo será año, con tipos de datos numéricos, y como descripción vamos a colocar año de construcción. Bien, nuestro siguiente campo será tipo, con tipos de datos numéricos también. Esta será temporal, más adelante realizaremos una modificación más específica a este campo. Nuestro siguiente será superficie, con tipos de datos numéricos también, y como descripción vamos a colocar superficie en metros cuadrados. Bueno, nuestro siguiente campo será garaje. Vamos a asignarle tipo de datos de sí o no. Y nuestro siguiente y último campo será precio, con tipos de datos numéricos. Bien, aquí hemos escrito cada uno de los campos de nuestra base de datos, los tipos de datos que podremos ingresar en ellos y las descripciones respectivas de cada uno. Ahora realizaremos modificaciones más específicas. Como primera modificación vamos a decir que cada uno de estos campos serán requeridos a la hora de ingresar datos. Para ello vamos a dar doble clic aquí en requerido. Si bien podemos seleccionar con esta flecha la opción que deseamos, que en este caso sí, y vamos a realizar esto con cada uno de los campos. Esta modificación quiere decir que a la hora de ingresar los datos, estos campos serán obligatorios y no nos dejará continuar si no los llenamos. El garaje pues no será necesario realizar esta modificación, así que pasaremos de una vez a precio. Bien, ahora realizaremos otras modificaciones. Vamos a iniciar con el campo tipo. El campo tipo podremos llenarlo con valores de casa, apartamento y local, y estos valores deben ser tomados de una lista. Para crear esta lista vamos a dar clic en crear, damos clic en tabla. Como vemos nos aparece el formato inicial. Vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a dar clic en vista de diseño, colocamos el nombre, que en este caso será tipo de inmueble, damos clic en aceptar. Como ID vamos a colocar tipo de inmueble, con tipos de datos de autonuméricos. La descripción en este caso no será necesaria, que vamos a colocar un solo único campo, tipo de inmueble, con formato de texto corto, y el tamaño será 50. Luego vamos a cambiar de vista
vamos a dar clic en vista hoja de datos, decidimos que deseamos guardar la tabla y comenzamos a asignar valores a cada uno a nuestro campo, que son casa, apartamento y local. Luego de ello vamos a cerrar esta tabla y vamos a ir al tipo de datos del campo tipo y vamos a seleccionar asistente para búsqueda. Luego vamos a seleccionar deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla consulta. Como ya se encuentra seleccionado, entonces vamos a dar clic en siguiente, seleccionamos la tabla de la cual deseamos obtener los datos, damos clic en siguiente, seleccionamos todos los campos, siguiente, damos clic en ocultar la columna clave, en siguiente y damos clic en habilitar integridad de datos y damos clic en finalizar. Vamos a dar que sí. Estas reglas vamos a probarlas más adelante para verificar que se encuentran en buen estado. Nuestra siguiente modificación será para el campo año, que nos dice que solo se pueden ingresar valores menores o iguales al año actual, que en este caso es 2015. Para ello vamos a asignar una regla de validación. La regla de validación nos dice que nos da las características que deben tener cada uno de los datos que vamos a ingresar en este campo. En este caso vamos a seleccionar el símbolo de menor a 0 al año actual, menor o igual, menor o igual a, entre paréntesis, vamos a colocar el año actual, que en este caso es 2015. El texto de validación nos va a decir cuando nos va a decir los errores que tenemos cuando ingresamos un dato erróneo. En este caso lo vamos a colocar entre comillas, vamos a escribir solo se permiten valores menores o iguales al año actual. Bien, cerramos las comillas. Estos valores del campo año deben aparecer sin decimales, así que vamos a dar clic en lugares decimales y vamos a dar clic en 0. Bien, la siguiente modificación que haremos será para el campo superficie. En superficie debemos tener como regla de validación que solo se deben aceptar valores mayores a 0. Para ello vamos aquí al campo regla de validación, seleccionamos el símbolo de mayor a 0 y el texto de validación que nos aparecerá cuando ingresemos un dato malo será solo se permiten valores mayores a 0. También nos dice que cada uno de los datos que ingresemos en este campo deben aparecer con el formato de superficie, en este caso metros cuadrados. Como por el momento no contamos con ese campo, debemos realizarlo por nuestra cuenta. Para realizarlo vamos a ingresar dos numerales entre dobles comillas y metros cuadrados, también en doble comilla. Esto nos quiere decir que va a tener este numeral, nos quiere decir que vamos a ingresar un número específico y va a ir acompañado de este formato de metros cuadrados. Vamos a decir que no va a tener lugares decimales, vamos a dar clic en 0. Y aquí tenemos las modificaciones a nuestro campo superficie. El campo precio debe tener un formato de moneda, es decir, debe aparecer con el símbolo de peso. Para ello sí vamos a seleccionar en nuestro formato moneda y vamos a quitar los lugares decimales. También este campo precio solo se pueden aceptar valores mayores que 0. Para ello vamos a seleccionar el símbolo de mayor y el 0 y como texto de variación vamos a colocar valores mayores a 0. Cerramos nuestras comillas
y por el momento ya son las modificaciones que realizamos. Ahora vamos a comprobar que cada una cumple con lo que hemos realizado. Vamos a cambiar de vista en hoja de datos, vamos a dar clic que deseamos guardar, damos aquí clic que sí. Luego vamos a asignar una dirección para poder llenar nuestra base de datos. Vamos a asignar una dirección, vamos a decir que es carrera 3, número 4587. Bien, aquí en el campo año vamos a comprobar que la regla de validación que hemos hecho está cumpliéndose correctamente. La regla dice que solo se permiten valores menores o iguales al año actual. Quiere decir que si yo ingreso un valor mayor al año actual, por ejemplo 2030, no nos va a permitir, y el texto de validación nos va a avisar que solo se permiten valores menores o iguales al año actual. Si colocamos un dato menor al año actual, por ejemplo 2013, nos va a permitir seguir completando los datos de nuestra base de datos. El campo tipo, como podemos ver, tenemos la lista de la cual seleccionar los datos. Vamos a dar clic, en este caso local. La superficie, podemos asignar valores, por ejemplo 3400, y nos va a aparecer de una vez en metros cuadrados. Si seleccionamos un número menor a 0, no nos va a permitir ingresar estos valores, sino unos mayores a 0. Aquí vamos a corregir y vamos a colocar lo que teníamos actualmente. En el campo garaje podemos seleccionar que sí o no, por lo que no era necesario colocar la característica de requerido. En el precio, como podemos ver, cada uno de los datos que ingresaremos va a ser con el formato de moneda. En este caso vamos a ingresar 20 millones. Y aquí nos aparece con los separadores de mil. Si ingresamos un dato menor a 0, como por ejemplo menos 50, no nos va a permitir ingresar este valor, así que debemos modificarlo y colocar el que teníamos. Bien, así es como creamos una tabla con Access, con reglas de validación y los formatos recibidos. Espero que haya sido de mucha ayuda.